Buenos días, chicos. Bueno, les voy a tratar de explicar rápidamente cómo se usa la carta psicométrica. La carta psicométrica que ustedes tienen es esta que ustedes ven acá, pero al ser tan chiquitita yo no les puedo... Entonces traté de hacer una ampliación de la carta. Sepan disculpar, más o menos he tratado de representarla lo más fielmente posible. Y en función de esta carta psicométrica vamos a tratar de explicar los tres problemas que yo les había dejado de tarea. Ustedes ven de que en un eje tienen el contenido de la humedad, en el otro la temperatura de bulbo seco del aire, la temperatura de bulbo húmedo, las entalpías de saturación. Estos son los volúmenes, estas rectas oblicuas. Esta es la humedad relativa, ¿sí? Bien. Más o menos ustedes habrán visto por los apuntes que les he dejado cuáles son las partes de la carta psicométrica, pero vamos a tratar de representar un problema y tratar de solucionarlo. Por ejemplo, acá ustedes tienen, en uno de los ejemplos que le di, dice, a una muestra de aire se le midió la humedad relativa utilizando un higrómetro y esta es del 60%. Si la temperatura de bulbo seco es 27 grados centígrados, ¿cuál es el punto de rocío? Entonces, ustedes saben de que la humedad relativa es del 60%, ¿sí? Y la temperatura de bulbo seco, es 27 grados centígrados. Les preguntan cuál es la temperatura de rocío. Bien. ¿Cuáles son las humedades relativas? Estas asíntotas, estas líneas, ¿sí? Curvas, estas son las humedades relativas. Van a empezar 10, 20, 30, 40, 50, 60. Esta sería la del 60. 70, 80, 90 y la última sería la de saturación, 100%. Bien, ahora ¿qué es lo que tenemos que buscar? La temperatura de bulbo seco, que es 27. Entonces ustedes van a subir con 27, 25, 30, 27 hasta la asíntota del 60%. 27, 60, este es nuestro punto. Ustedes si quisieran podrían calcular el contenido de la humedad yéndose horizontalmente hacia la derecha, ¿sí? Y si quieren medir la temperatura del punto de rocío horizontalmente, pero hacia la izquierda hasta la curva de saturación. Una vez que ustedes llegan a la curva de saturación, ¿sí? Acá miden cuál es la temperatura. A mí acá más o menos relativamente me da entre el 15 y el 20 grados centígrados. Lo miran acá abajo, es mucho más fácil, aunque acá ustedes fíjense que en las gráficas también tienen las temperaturas representadas, ¿sí? Entonces la miden acá o acá abajo. Esa sería la temperatura del punto de rocío. ¿Entendimos? Marcamos el punto con las variables, datos que nos han dado, y una vez que tenemos el punto que nos representa nuestra mezcla, podemos hacer las lecturas que nosotros queramos. Ese es el primer problema. El segundo problema le dice, encontrar la humedad relativa cuando la temperatura del bulbo seco es 32 y el contenido de humedad es 14 gramos. Vamos al segundo problema. Este era el primero. Vamos al segundo. En el segundo nos están diciendo que la incógnita es la humedad relativa. Tenemos que la temperatura de bulbo seco son 32 grados centígrados. 32 grados centígrados. Y el contenido de humedad es 14 gramos por kilogramo. El contenido de humedad son 14 gramos por kilogramo de aire seco. Entonces, vamos al segundo. Es el último que explico. Después ven ustedes si pueden hacer el tercero, si no me consultan. Vamos a la temperatura de bulbo seco, 32. Estaría por acá. La humedad relativa es nuestra incógnita y la humedad absoluta son 14. Yo tengo acá
14, por acá más o menos. Entonces dijimos 30 y 2. Y 14, más o menos, nuestro punto va a estar por acá, o un poquito por acá. ¿Sí? Ustedes en sus gráficas van a ser un poquito más exactos. Es decir, vuelvo a decir, suben 32 hasta el contenido de humedad 14 y ahí marcan el punto. Supuestamente la humedad relativa a mí me va a dar 50% más o menos. ¿Sí? Pero ustedes tienen que medir primero y tienen que marcar cuáles son los datos, determinar el punto donde están ubicados dentro del diagrama y que corresponden a la mezcla en cuestión, y una vez que ustedes han determinado ese punto, empiezan a hacer las lecturas hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. Bueno, espero que les haya resultado práctico y cualquier cosa me consultan.